si uno es revolucionario, si uno es político, es patriota, es un deber, es un deber. Y por eso sigo actuando, ya no en partido, porque realmente es penosa la situación a la que han llegado los partidos, ¿verdad? Y lo he dicho, lo vivo diciendo, por fortuna, los que sí me toman en cuenta son los jóvenes. Y cuántos otros que fueron grandes revolucionarios, que pelearon 30 años, más de 30 años con las armas en la mano, están ahora bajo de agua, ¿verdad? Entendiéndose con el sistema. Bueno, mi padre, cuando me preguntó a mí qué vas a estudiar, que me recibí de bachiller, le dije voy a estudiar Derecho. Para eso no servirme. ¿Por qué? Porque soy muy honrado. Entonces yo le dije, pues esa es mi vocación. Y no traicionaba mis principios, sinceramente. Cuando yo entré pues a la universidad ya a los 18 años, ahí fue donde sí ya comencé con mis inquietudes, dijéramos, políticos revolucionarios. En la escuela de Derecho había un grupo de jóvenes muy inquietos que fueron los que iniciaron la lucha revolucionaria. Ellos casi todos venían del Instituto Nacional Central de Varones o de la Normal. Pero como yo venía de un colegio privado, me creían a mí de otras estirpes, ¿verdad? Pero terminaron por convencerse a través de Manuel Galich, quien era yo. Ese grupo de estudiantes inquietos que se llamaban los escuilaches, lo que hicieron fue primero tratar de ganarse ese derecho de reunión. Y comenzaron organizando repasos de baile. Entonces ya se prepararon otros actos de tipo cultural, en donde se presentaban a personajes como Francisco José de Irizarry, que siendo guatemalteco había llegado a ser presidente de Chile, ¿verdad? Y se ponía en boca de ellos frases, ¿verdad?, de una gran formación cívica, libertaria, soberana, ¿verdad?, pero que era una alusión a quien estaba rigiendo los destinos del país. Y comenzó también, porque en ese tiempo, desde el conserje más humilde hasta el rector de la universidad, los nombraba el presidente de la República. Entonces se comenzó a plantear, ¿verdad?, cuestionamientos a profesores que no eran eficientes, y se subió a decanos, ¿verdad? Y entonces sí ya comenzaron a preocuparse de las autoridades, pero ya le habíamos pensado en un homenaje a uno de nuestros profesores, que era el gran novelista Flavio Herrera. Y ahí en ese acto, ya con el entusiasmo de aquel encuentro, uno de nuestros profesores, Alfonso Orantes, dijo: es que en Guatemala estamos en tal situación, ¿verdad?, que el intelectual no tiene más destino que el encierro, que el destierro o que el entierro. Los maestros de educación estaban también ya emergiendo, reclamando derechos, ¿verdad? Y se dio la gran manifestación del 25 de junio, en la que el gobierno usó la caballería del ejército y se las tiró a una manifestación que venía presidida de maestras de escuela. Y eso fue ya el punto, ¿verdad?, culminante, en que ya otros sectores de la sociedad se alzaron y se llegó a firmar el llamado documento de los 311, que yo, a pesar de ser muy joven, ya me había graduado de abogado y soy también de los firmantes de esos 311,
en donde se le pedía la renuncia a Ubico. Y siguió lo que le llamábamos nosotros el ubiquismo sin Ubico, como una junta militar que pronto designaron a uno de ellos, que fue Federico Ponce Valle, para que fuera el próximo candidato a la presidencia y que iba a haber proceso electoral. Entonces uno de los compañeros, porque en ese tiempo la lucha, como digo, habían sido estudiantes universitarios y maestros estatales, los de la lucha. Entonces uno de ellos, que también era abogado recién graduado, Juan José Orozco Posada, dijo, bueno, vienen elecciones, yo les propongo un candidato porque fui compañero de él en la normal y es un excelente maestro, un hombre que a estas alturas es doctor en filosofía, doctor en pedagogía, Juan José Arévalo. Y se adoptó la candidatura de Arévalo. Dijeron que Arévalo se había tenido que asilar cuando vino la gran represión de Ponce, pero no es cierto. Curiosamente, y que valga esto como una posibilidad de que Guatemala se logre entender, donde estaba escondido era en la casa de la familia Irigoyen, de la misma familia del señor Álvaro Arzú, ahí en la avenida Simeón Cañas. Y yo era el contacto porque a la vecindad de él vivía un primo mío, Augusto Bauer Arzú, y entonces Arévalo le mandaba por medio de Augusto a mí y por medio mío al partido que cómo nos debíamos de manejar, aunque nos estábamos manejando en la clandestinidad, porque ya también a nosotros se nos perseguía. Y finalmente se dio la feliz posibilidad de un entendimiento cívico-militar. Hechos históricos que para mí me convencen que cuando no se le engaña al pueblo, no es como se dice que el pueblo nuestro es un pueblo incapaz, ignorante. No. El pueblo confió esa vez en los dos partidos revolucionarios que había, el Frente Popular y Renovación Nacional, y confió en el candidato y no se equivocó. Cuando se produjo todo el cambio, ¿verdad? Yo fui uno de los postulados a candidato a diputado. Y siendo diputado me eligieron a mí, a pesar de mi juventud, primer secretario del Congreso. Ganábamos 100 quetzales y nos íbamos en tren de segunda todos los sábados a fundar sindicatos. Y hasta criticábamos al doctor Arévalo en nuestra inexperiencia, diciendo que lo que él estaba haciendo, que estaba haciendo un gran evento económico, siguiendo las pautas de la Organización Internacional del Trabajo, empleadores, trabajadores, ¿verdad? Y Estado, que eso era colaboracionismo de clase, ¿verdad? Y que la tierra era de quien la trabajaba, etcétera, etcétera. Total, que la cosa hubo una gran alarma entre los terratenientes, de ciertos sectores del mismo ejército, y a Pellecer y a Sosa los sacaron nombrándolos con un puesto en la embajada. Como yo tenía mucho prestigio en la universidad, a mí me sacaron después con engaño, ¿verdad?, para llevarme al ejecutivo, pero eran en aquellos tiempos en que si se salía del Congreso no se podía volver, no es como ahora, ¿verdad?, que salen electos del Congreso, hacen lo que quieren y después pueden volver cuando se les da la gana, ¿verdad? En ese tiempo no, y así fue como yo pasé a la Subsecretaría de Economía y Trabajo, ¿verdad? El licenciado Marroquín Rojas me dijo, usted se encarga del trabajo, que todavía no había código, en 1946, ¿verdad? El código salió en mayo del 47, en vigencia, y entonces hubo una huelga en Cementos Novela, y yo, entre los estudios que estaba haciendo el archivo del ministerio, que lo había fundado el doctor Manuel Noriega Morales, me encontré
con un estudio sobre la industria del cemento, en donde el técnico, un gringo panameño, había dictaminado que los novelas no solo deberían de bajar a la mitad del precio, sino que podían perfectamente duplicar los salarios y aún así realizar utilidades. Total, que yo lo que hice fue que le di ese estudio al sindicato para que tuvieran base, porque ya estaba el principio, ¿verdad?, de la capacidad de pago, ¿ah? De manera que para que ellos pudieran tener un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad?, realista, que conocieran la capacidad económica de la empresa. Pero el licenciado Marroquín Rojas, sin duda, los novelos se fueron a quejar, y entonces en vez de llamarme la atención administrativamente, por la prensa me acusó de cometer el delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Entonces yo, haciendo uso del derecho de respuesta, le dije que lo que pasaba es que él parecía que no conocía o se le había olvidado el artículo tal de la Constitución que decía que solo los secretos militares y los asuntos diplomáticos pendientes eran secretos. De manera que este no era un acto secreto y lo podía conocer todo el mundo. De manera que, con mayor razón, el sindicato. Y le pedí inmediatamente audiencia al doctor Arevalo, que no me recibió. Terminé yéndome del ministerio. Entonces me acusó clemente de abandono de empleo, y eso sí era cierto. Pero yo ya estaba trabajando en el Departamento de Fomento Cooperativo, que dependía del mejor banco que tenía el país, que era Banco del Estado, el Crédito Hipotecario Nacional. Y entonces yo fui subjefe del Departamento de Fomento Cooperativo, porque el jefe era un compañero mío del Frente Popular, Roberto Varías Izaguirre. Entonces estuve ahí cerca de un año trabajando en fundación de cooperativa, la colectivización de la finca La Blanca, y el Congreso, cuando salió el Código de Trabajo, me nombró magistrado coordinador de trabajo, y a mí me tocó organizar los tribunales de trabajo del país. Se le habían subido los ánimos al par, ¿verdad? Y yo era del Frente Popular Libertador, y entonces le quitó el ministro, que era Charnot MacDonald, y le propuso al Frente Popular 3 ministerios: el de Hacienda, y nombró a Óscar Barrios Castillo; el de Educación, y nombró a Gerardo Gorría Vargas; y el de Economía y Trabajo. Entonces yo les dije a mis compañeros: no, yo no puedo aceptar porque estoy distanciado de Arevalo de tal ocasión. Sin embargo, Arevalo, que era un hombre superior, ¿verdad?, cuando nos reunimos para eso, que mi nombre salió del último, ¿verdad?, Arevalo se levantó de la tribuna donde estaba. Yo me había sentado en la última fila y me fue a traer para sentarme a su lado, y fui el ministro que más le duró. Siempre el colegio de abogados, los presidentes eran los señores abogados de la 10ª calle. No voy a mencionar nombres, ¿verdad?, pero sí, los grandes, que habían sido muchos de ellos asesores del dictador y de las compañías extranjeras y demás. Pero entonces los abogados jóvenes me escogieron a mí, y había la costumbre que el primer día de la citación para elegir al presidente del colegio casi no había quórum, pero nos pusimos de acuerdo todos los jóvenes del Frente Popular, del PAR, de Renovación Nacional, que eran los partidos de la Revolución, y yo gané, ¿verdad? Entonces todos estos grandes abogados, ¿verdad?, de la 10ª calle y de las compañías extranjeras quisieron anular, pero no pudieron, ¿verdad? Y como yo fui correcto también allí, no tuvieron más que soportar. Con Manuel Galich y otros compañeros
veíamos claro, porque el mismo Arévalo un día me dijo: Alfonso, como no quisiera yo que después en esta poltrona se sentara el verbo de la revolución Manuel Galich, que era candidato, pero Manuel Galich y otros veíamos claro que debía ser Arbenz, tanto más que Arévalo me lo dijo. Mire, Alfonso, me dijo, yo como no quisiera que él estuviera aquí después, pero detecto los hilos del país y estos me dicen Arbenz, Arbenz. Se lo digo para que lo sepa y que se lo diga a sus amigos. ¡Oh! Pero aquellos amigos que en ese tiempo no quisieron ir con Arbenz, años después fueron con Lucas. Así es la politiquería, eso no es la política. Aquellos que habían sido unos buenos políticos después terminaron en unos politiqueros, ¿verdad?, corruptos, porque para mí la corrupción no es solo robar en el Estado, es también traicionar los principios. Coronel Arbenz fue siempre el ministro de la Defensa durante el gobierno del doctor Arévalo. Y en los veintitantos complots que hubo contra Arévalo, el coronel Arbenz siempre fue leal y consecuente. Y además contaba con la confianza de los trabajadores. Por eso fue, como ya lo dije, electo con una gran cantidad de votos. Y en su gobierno, él no era de muchas palabras, ¿verdad? Él había anunciado un programa de gobierno que, no obstante que le interrumpieron el periodo la intervención extranjera, él lo había cumplido. Él le ofreció al pueblo de Guatemala construir la carretera al Atlántico, construir el puerto de Santo Tomás, construir la hidroeléctrica de Jurum-Marinalá, hacer la reforma agraria y establecer una institución que fuera de apoyo a los exportadores guatemaltecos, un banco de exportación, que fue lo único que no realizó. Todo lo demás lo hizo en 3 años. Los Estados Unidos recomiendan como receta la competencia. En su mercado libre, ellos hablan de la competencia. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Para terminar con el monopolio de los ferrocarriles, vamos a construir la carretera del Atlántico. Para terminar con el monopolio del Puerto Barrios, que eran obras guatemaltecas de las que se adueñaron ellos, ¿verdad?, vamos a construir el puerto de Santo Tomás, ¿verdad? Y para combatir el monopolio de la Electric Bond and Share, que se había adueñado de la empresa eléctrica de Guatemala, vamos a construir la planta de Jurum-Marinalá. Y las 3 las hizo. Anunció la reforma agraria y la emprendió, tratando a las compañías bananeras igual que a cualquier guatemalteco. De manera que Arbenz se mantuvo firme en eso, estuvo del lado de los trabajadores todo el tiempo, aumentó, diversificó la agricultura, porque fue en tiempo de él en el que más se desarrolló la producción algodonera, ¿no? Y naturalmente la reacción de los Estados Unidos, no solo de la transnacional, sino del propio gobierno norteamericano, porque en ese tiempo el secretario del Departamento de Estado y varios de los senadores, así como el jefe de la CIA, eran todos, ¿verdad?, accionistas de la United Fruit Company, ¿verdad? La razón que dio fue para evitar el ensangramiento de Guatemala, porque sí sabía, ¿verdad?, de lo que son capaces los norteamericanos, ¿verdad?, de manera que ya, como toda la cúpula militar le había traicionado, en Guatemala se iba a venir una de masacres tremenda, ¿verdad?, sobre pretexto del comunismo, ¿verdad? Que es cierto que había un partido guatemalteco del trabajo, pero no era el gobierno, el Estado de Guatemala no era comunista.
trae armas, yo tengo que ir a México. No nos daban trabajo, ¿no? Entonces, Adolfo García Montenegro, un coronel del ejército, gente correcta de los militares patriotas, ¿verdad?, me dijo, pongamos un restaurante, porque yo estuve en el casino militar y los restaurantes dan que no sé qué. Yo no tenía cómo, entonces mandé a pedir a mi hermano que me prestara unos 5,000 quetzales, y me dijo, no te los mando porque sé que vas a fracasar. Y le dije, bueno, le dije, yo los necesito. Me los mandó y era cierto, fracasamos. Cuando asesinaron al coronel Castillo Armas, algunos guatemaltecos pensamos venirnos al país. No podíamos legalmente tener garantías acá, porque había un artículo de la Constitución de la República transitorio que le permitía al gobierno, ¿verdad?, impedirnos estar en el país por haber sido funcionarios de Arévalo o de Armas, ¿verdad? Pero yo pasé más de 6 meses en la clandestinidad y al fin interpuse un recurso de amparo, y debo de reconocer que la Corte Suprema de Justicia obró correctamente amparándome, sobre la base de que un artículo transitorio no podía estar por encima del artículo esencial que le daba al guatemalteco el derecho de vivir o no vivir en su patria. De manera que entonces me quedé en el país desde 1958 hasta 1970, habiendo sufrido muchas persecuciones, encarcelamientos, atentados, etc. Y entonces la segunda vez sí, porque me mataron porque había denunciado un contrato que lo habían mantenido secreto con la Exmival, una empresa niquelera, y entonces la universidad respondió entonces muy bien. Se había formado una comisión en donde estábamos el licenciado Julio Camey Herrera, el diputado Adolfo Mijangos, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rafael Piedrasanta, y yo. Entonces llegó un momento en que ya habían sacado unos folletos el ejército donde decía, estaban nuestras fotos, que nos mataran donde nos vieran, ¿verdad? Bueno, pero finalmente, ¿verdad?, mataron primero a Julio Camey. Cuando yo fui a darle el pésame a la viuda, me dijo, váyase, porque por un amigo, colega de usted, hemos sabido que le iban a matar a Julio, no me hizo caso, y ahora yo se lo digo porque él mencionó también el nombre suyo. Me quedé y me intentaron secuestrar, no lo lograron, pero sí tuve que pasar 5 meses en un hospital. Y estando yo ahí, asesinaron a Fito Mijangos, ¿verdad?, no obstante que era paralítico, y Piedrasanta se salvó, porque ya enterado él de todo esto, había tomado precaución. Y entonces yo todavía quería quedarme en el país, pero era miembro del Consejo Superior Universitario, catedrático de la Universidad de San Carlos, y el Consejo Superior me pidió que me fuera. Me dijeron, te queremos vivo, no muerto. Yo me fui a Chile, ¿verdad?, y fui, serví en el gobierno del presidente Allende, donde conocí pues los grandes propósitos, los loables propósitos de aquel movimiento, ¿verdad?, de unidad revolucionaria en Chile, y me logré salvarme por 2 circunstancias, estimo yo. Una, por ser guatemalteco, porque éramos muy pocos los guatemaltecos que estábamos allá, y la otra por razón de edad, que Pinochet a los que más perseguía eran los jóvenes, ¿verdad? Pero de todas maneras sí sufrí algunos intentos, ¿verdad?, de captura, pero logré salvarme y salí del país junto con miles de chilenos hacia Cuba. Entonces estuve en Cuba 7 años. En Chile había trabajado en el Ministerio de Planificación
que se llama Oficina Nacional de Planificación o de Plan, y en Cuba trabajé en una empresa que tenía 120 fábricas, encargado de organizar el departamento jurídico y supervisar el cumplimiento de la legislación socialista laboral en Cuba. Aquí yo fui presidente del Colegio de Abogados, pero allá tal vez fue más valioso, porque venía una elección para fundar colegio, que allá no le llaman colegio, sino que le llaman unión. No existía el Colegio de Abogados. Entonces se creó la Unión de Juristas de Cuba. Y entonces los compañeros míos del Ministerio de Justicia, donde yo trabajaba, me propusieron. Yo les dije, ¿cómo voy a meterme yo? Este es un asunto político interno de usted. Ya el Partido Comunista ya tiene su propio candidato. ¿Qué me tengo yo que meter? Yo estoy agradecido aquí de lo bien que me han recibido, ¿no? No, pues chico, nosotros queremos a ti, que no sé, y le gané al del partido. Y si electo soy el único no cubano, ¿verdad?, fundador de la Unión de Juristas de Cuba. Allá en Cuba aprendí verdaderamente a que el profesional universitario, por la misma circunstancia de haber llegado a ese nivel, tiene muchísimo mayor deber que cualquier otra persona a servir a la sociedad. Porque como guatemalteco, te lo digo a los cubanos con toda claridad, yo como guatemalteco, aquí estoy contento y feliz, pero me quiero ir acercando a mi patria. Jefe mío era Dorticós, el doctor Dorticós, que había sido presidente de Cuba antes de Fidel. Entonces le mandé una cartita diciéndole que agradecía yo muchísimo toda mi estancia allá, pero que iba a atender, ¿verdad?, a la revolución sandinista. En mi formación me ayudó mucho que, a diferencia de otros emigrados que se iban a países capitalistas, yo, conforme a mi pensamiento filosófico, ¿verdad?, no idealista, sino del materialismo histórico, pude estar, ¿verdad?, en esos 3 países que habían procesos revolucionarios, ¿verdad?, Chile, Cuba y Nicaragua. Como yo había sido gerente del Banco Nacional Agrario en tiempo de Arbenz, muchos de los personas ya de edad me conocían. Entonces ellos quisieron tener una asesoría, ¿verdad?, jurídica, y me mandaron a llamar. Y el gobierno de Nicaragua se portó muy consecuente conmigo, me dieron un mes de licencia para que yo fuera a hablar con los refugiados, y por supuesto que decidí irme allá, y les serví durante 8 años y medio. Debo de ser completamente honesto, ¿verdad? En tiempos de la revolución yo siempre combatí a la Iglesia Católica, porque para mí los 3 enemigos que había tenido la Revolución de Octubre eran los terratenientes feudales, la Iglesia Católica y el imperialismo yanqui, ¿verdad? Pero cuando estuve con los refugiados, conocí al obispo de Chiapas, ¿verdad?, que era un gran obispo, y conocí a varios sacerdotes que estaban vinculados con ellos. Y ya más recientemente, en los años 80, cuando aquí nadie hablaba de reforma agraria, fue la Iglesia Católica la primera que, con el clamor de la tierra, ¿va? Y luego también, cuando la insurgencia armada, varios sacerdotes participaron, ¿verdad?, con el campesinado y con los insurgentes, ¿verdad?, de la URNG, ¿verdad?, de las FARC, del EGP, ¿verdad?, para cambiar, y de ORPA, para cambiar Guatemala, ¿verdad?, que no se logró ya esa parte, ¿verdad?
podemos hacer de Guatemala? ¿Qué podemos hacer? Como decía, tenemos el TLC y lo quieren los Estados Unidos. No nos tenemos más que subir al carro. Pero yo he leído mucho a Martí. Llegaron algunos cubanos y le dijeron, bueno, los Estados Unidos quieren, en ese tiempo no era tratado de libre comercio, pero era una imposición continental que querían hacer de convertir las monedas que tenían de base en oro en plata, porque así les convenía. Y esa era la cuestión. No tenemos más remedio que subirnos al carro por Estados Unidos. No, dijo Martí, lo que tenemos que hacer es cerrarle el camino al carro. Que en un momento dado puede venir el cambio. Y como yo le he dicho repetidísimas veces, ¿quién creía que podía cambiar el régimen de Estrada Cabrera, que había estado 22 años? Y la juventud de los años 20 lo cambió. ¿Quién creía que podía caer Ubico? Y sin embargo la juventud de los 40 cambió. ¿Por qué no va a venir otra juventud? Sí, cuando cayó Armes, a los pocos días, los muchachos adolescentes de los cadetes demostraron, ¿verdad?, cómo podía haber sido el nuevo ejército. Y lo mismo los oficiales que el 13 de noviembre, ¿verdad?, quisieron cambiar el ejército y no se pudo, y de ahí nació la Alianza Cívico-Militar de 36 años de guerra, que culminó con los acuerdos de paz, que siguen siendo una plataforma bastante aprovechable, pero que tal como está el país ahora, y con los cambios que han habido y el alto grado de corrupción, ¿verdad?, no se han cumplido. Yo me siento muy bien, porque por fortuna salud la tengo, ¿verdad? Económicamente sí estoy en la ruina, ¿verdad? Pero lo que me satisface es que mi conciencia la tengo tranquila, porque a lo largo de todo este tiempo que serví a esos dos gobiernos, ¿verdad?, que volví al país y fui diputado 4 años, ¿verdad?, sinceramente siempre me mantuve en mi línea, ¿verdad? Brevemente para contar, cuando fuimos electos en el partido, electos diputados, entonces Ríos Montt planteó en el Congreso que qué hacíamos, porque los del PAN se habían aumentado 5,000 quetzales, ¿verdad?, de sueldo, ¿verdad?, y él propuso que los diputados fueran a los distritos, ¿verdad?, con esos 5,000 quetzales. Se aceptó, pero en nuestro partido convenimos que esos 5,000 quetzales salieran de nuestro dinero, y esos 5,000 quetzales se los diéramos a comunidades indígenas, a sindicatos, a gentes, ¿verdad?, y luego una cuota que teníamos que pagar, y yo pagaba mensualmente 3,314 quetzales y daba los 5,000 quetzales, ¿verdad?, así, fui el único que lo cumplí. Eso es lo que me llena a mí mi satisfacción, que mi conciencia la tengo tranquila, porque los compromisos políticos que adquirí siempre los cumplí y no hubo quien me pudiera hacer cambiar.